No quiero que me salga corriendo. Por favor, ayúdame. ¿Qué es lo más aterrador que encontraste en la Deep Web? No sé si a alguien más le pasa, pero cuando me aburro de verdad, empiezo a hacer estupideces en Internet. De esas que sabes que no deberías hacer, pero el aburrimiento te gana. Esto fue hace unos años, y por alguna razón decidí que quería meterme a ver qué había en la Deep Web. No lo hice por morbo ni por querer sentirme experto en computadoras, solo, no sé, pura curiosidad. Instalé lo necesario, configuré todo más o menos como había leído en unos foros y empecé a buscar enlaces. La mayoría eran páginas rotas, mercados vacíos o sitios con apariencia vieja que no servían para nada. Estuve un buen rato dando vueltas sin ver nada demasiado interesante. Pero de pronto encontré un link en un foro medio abandonado. No decía mucho, solo el abismo, sala de chat, con una advertencia que sonaba a chiste, entra bajo tu propio riesgo. Y yo, con cero sentido común, entré. La página era negra, solo había un recuadro de chat en el centro y una lista de usuarios conectados a un costado. No había imágenes, ni iconos, ni ningún diseño bonito. Solo texto plano. Pero los nombres de los usuarios ya eran raros. Había gente conectada con nombres como Simpiel33, Madre de Moscas, Invitado 666, Observador, vacío vacío vacío. Cosas así. Pensé que era parte del juego, como esas salas tipo creepypasta para asustar, así que escribí un hola. Nadie respondió al principio. Pero después de unos segundos, alguien escribió, ¿sabes por qué estás aquí? Yo puse, solo estoy explorando. Estoy aburrido. Otro usuario respondió, siempre dicen eso. Y ahí fue cuando empecé a sentir algo raro. Como que no estaban hablando en general, sino directo conmigo. Otro escribió, ¿qué estás dispuesto a entregar? Yo respondí con sarcasmo, depende de lo que reciba a cambio, jajaja. Después de eso, todos empezaron a escribir al mismo tiempo. No eran mensajes largos, más bien frases sueltas. Pero todas demasiado personales. Cosas como, ¿has pensado en rendirte, cierto? Le mentiste a tu mejor amigo anoche. Miras el techo a las 3:42 de la madrugada. No voy a mentir, ya estaba bastante incómodo. Porque no sé si era paranoia o qué, pero esas frases no eran genéricas. Algunas eran verdad. Muy verdad. Cerré el navegador. Lo apagué. Me dije a mí mismo que era coincidencia, que era un bot bien programado, o gente adivinando, pero cuando volví a prender la computadora más tarde, la página seguía abierta. Aunque la había cerrado. Y había un nuevo mensaje en el chat, huir no cambia lo que eres. Apagué todo de nuevo. Esta vez desenchufé la computadora. Estaba con el corazón a 1000. Y lo peor fue que esa noche, a las 3:42 exactas, me desperté. No por un sueño ni por un ruido. Solo abrí los ojos, y me quedé mirando el techo. Exactamente como decía uno de los mensajes. Nunca más volví a meterme a ese chat. Ni a navegar por la Deep Web. No sé si fue casualidad, si alguien estaba jugando conmigo o si simplemente mi cabeza me traicionó. Pero desde entonces, cuando alguien me dice que la Deep Web solo es un montón de estafas, yo pienso en ese chat, y en esa sensación de estar siendo observado sin entender por quién. Nunca más quise saber si esa página seguía existiendo. Lo que viví ahí ya fue suficiente. Si te está gustando, suscríbete. Yo no soy de meterme mucho en cosas turbias. Nunca he sido de los que buscan páginas raras o videos extraños por curiosidad, pero hubo una época en la que estuve muy metido en foros, leyendo historias sobre la Deep Web. Ya sabes, esa parte de Internet que no sale en Google, donde supuestamente se encuentra lo peor de lo peor. Y un día, por idiota, se me ocurrió buscar algo estúpido, los nombres de mis padres. No sé qué se me pasó por la cabeza. No estaba buscando nada en específico, simplemente quise ver si había algo relacionado con ellos. Tal vez una foto vieja, algún documento filtrado, no sé, era más por juego. Lo juro, no esperaba encontrar absolutamente nada, pero encontré algo. Al principio, solo aparecieron cosas sin sentido.
archivos con nombres raros, páginas en blanco. Pero en una de ellas, un directorio con un montón de videos sin título, vi un archivo con una fecha que me llamó la atención. Era de hace como 15 años, justo en la época en la que mi familia se mudó de ciudad sin dar muchas explicaciones. Le di clic, y me arrepentí al segundo. El video no duraba mucho. Empezaba con una grabación nocturna, como de cámara de seguridad. No había sonido. Al principio no reconocí nada, pero después me fijé bien. La calle, el auto estacionado al fondo, incluso la fachada, era la casa donde vivíamos antes. Donde nací, aparece un coche. Bajan 3 personas. Una de ellas, era mi mamá. Estoy completamente seguro. Tenía el mismo abrigo, el mismo corte de cabello, y hasta caminaba igual. Los otros 2 no los reconocí. Uno llevaba una máscara. Entraron a la casa. No hay sonido, pero se ve movimiento por las ventanas. Después, la cámara corta a otra toma, esta vez desde adentro. No sé si era una cámara instalada o qué, pero se ve claramente una habitación. Lo que pasa ahí, no lo voy a describir. Solo diré que es algo que me dejó helado. No porque fuera violento o sangriento, sino por lo que implicaba. Porque parecía que mi mamá estaba participando, como si supiera lo que estaba haciendo. Como si fuera parte de eso. Apagué el video antes de que terminara. No pude seguir viendo. Cerré todo, desconecté la computadora y me quedé sentado sin saber qué hacer. Fue como si todo lo que pensaba que conocía sobre mi familia acabara de tambalearse. Me pregunté si era un montaje, si era un error, si estaba alucinando. Pasé días sin poder dormir bien. Cada vez que veía a mi mamá, me sentía como si estuviera frente a una desconocida. Tenía miedo de preguntar, de buscar más, de confirmar si era cierto. Porque si lo era, todo cambiaría para siempre. Con el tiempo, traté de olvidarlo. De convencerme de que había sido una coincidencia, que no era ella. Pero en el fondo, algo dentro de mí sabe que sí lo era. Y cada vez que alguien menciona cosas raras que vio en la Deep Web, yo solo me quedo callado, porque una cosa es ver algo horrible. Pero otra muy distinta es ver a alguien que ama siendo parte de eso. Siguiente historia. Yo sé que mucha gente exagera cuando habla de la Deep Web. Que si rituales, que si gente extraña, que si videos malditos. Y sí, hay muchas cosas falsas o infladas por el morbo, pero a mí me pasó algo que todavía no sé cómo explicar del todo. No es que me haya traumado para siempre, pero sí me dejó tocado por un buen rato. Todo empezó con un simple juego. Había leído en un foro sobre un juego supuestamente escondido en la Deep Web. Decían que no tenía nombre oficial, que era difícil de encontrar y que algunos le llamaban simplemente el juego de los ojos porque tenía un símbolo raro al principio, como un ojo con una cruz en el centro. Decían que lo habían bajado por curiosidad y que era extraño, incómodo, y que después de jugarlo, algunas cosas raras empezaban a pasar. Muchos lo tomaban como una historia inventada, pero otros juraban que era real. Yo no sé en qué momento me convencí de buscarlo, pero me metí de lleno. Navegué un rato por enlaces rotos hasta que di con una carpeta comprimida. El archivo se llamaba Mírame-una-vez. Me pareció ridículo, pero lo bajé igual. Lo analicé con antivirus, con paranoia, todo bien aparentemente. Lo descomprimí y adentro solo había un ejecutable y un archivo de texto que decía, no sigas si no estás solo. Pensé que era parte del show. Una advertencia para hacerlo más interesante. Ejecuté el juego. No tenía menú, ni pantalla de carga, ni nada. Solo empezó. La primera escena era un pasillo blanco, silencioso. Sin música, sin efectos. Caminabas y no pasaba nada. De vez en cuando aparecían puertas, pero si intentabas abrirlas no podías. Yo pensé que era una especie de simulador de caminata mal hecho, tipo esos proyectos indie raros. Después de un rato, la pantalla se oscureció y apareció un mensaje, hasta donde puedes mirar sin parpadear. Luego empezaron a salir imágenes.
no eran sangrientas ni perturbadoras en el sentido típico. Eran fotos borrosas, algunas de personas en lugares abandonados, otras eran de rostros mirando directo a la cámara. Pero lo raro era que, entre esas imágenes, empezaron a aparecer fotos mías. Al principio creí que era una coincidencia. Pero después apareció una captura de pantalla de mi escritorio, otra de mí sentado en la silla con el monitor encendido. Una que parecía sacada desde atrás de mi hombro. No me moví. Me quedé quieto viendo eso, sin saber cómo reaccionar. Cerré el juego de golpe, revisé toda la casa, como si alguien pudiera estar escondido. No había nada. Me metí en el archivo del juego para ver si había algo más. En la carpeta temporal del sistema encontré un archivo de texto nuevo. Solo decía, ya sé dónde estás. Lo borré todo. Archivos, registros, hasta formateé el disco. Vendí esa computadora después. Me dio cosa volver a usarla. Durante semanas tuve la sensación de que alguien me estaba mirando. No era paranoia normal. Era esa sensación exacta que tienes cuando sabes que hay alguien detrás de ti, pero no hay nadie. Nunca pasó nada más. Ni mensajes, ni llamadas, ni ruidos raros. Pero desde entonces, cada vez que alguien me dice es solo un juego, yo no puedo evitar pensar en esa carpeta y en esas imágenes que no deberían haber estado ahí. Nunca supe quién lo hizo, ni cómo el juego sabía cosas de mí. Pero si alguna vez estás en la Deep Web y encuentras algo que te pide permiso para mirar, no lo abras. De verdad. Siguiente historia. Esto me pasó hace unos años, cuando todavía tenía esa mala costumbre de meterme en lugares donde no debía. Me daba por explorar cosas raras en internet, no por maldad ni por gusto enfermo, simplemente me parecía interesante ver hasta dónde llegaba el límite de lo que la gente compartía en la Deep Web. Sabía que había cosas peligrosas y que la mayoría eran estafas o puro humo, pero había algo que me jalaba a seguir explorando. Curiosidad pura, supongo. Una noche terminé en un foro con fondo oscuro, sin nombre, sin menú, sin instrucciones. Lo único que había era una lista de publicaciones tipo tablón de mensajes. Entré en una sin pensarlo mucho, y me encontré con algo que todavía no entiendo bien si fue real o una pesadilla. Era un hilo titulado Colecciones Privadas, y adentro, usuarios compartían fotos de objetos, digamos, muy extraños. No era como los típicos mercados donde venden cosas ilegales. Esto era distinto. Había una vibra más retorcida, más personal. Como si fuera un club de coleccionistas, pero de cosas que nadie debería tener. Una especie de fetiche macabro con objetos ligados a tragedias, muertes o hechos violentos. Vi fotos de ropa ensangrentada, dientes humanos etiquetados con nombres, cartas escritas por personas desaparecidas, muñecos rotos con notas pegadas que decían cosas como ella lloró aquí. Había incluso una urna, o algo que parecía serlo, con una foto de una niña al lado. Y los comentarios eran como si estuvieran hablando de arte. Hermosa pieza, muy bien conservada, la quiero para mi galería, te doy 2 por ella, es auténtica, tengo un detector para comprobarlo. Me quedé paralizado leyendo todo eso. No había amenazas, ni gritos, ni sangre explícita. Pero se sentía peor. Era como si todos ahí supieran que lo que hacían estaba mal, pero les daba igual. Gente intercambiando pedazos de tragedias humanas como si fueran tarjetas de colección. Había un usuario que publicaba cada cierto tiempo con el nombre Armadura Gris, y sus posts eran de los más populares. Subía fotos de objetos con descripciones que daban escalofríos. Una vez publicó una caja de madera cerrada con candado, y el título solo decía, aún se mueve cuando hace frío. Me salí del foro sin dejar rastro. Nunca comenté, nunca descargué nada. Solo estuve mirando, y con eso fue suficiente. Esa noche no dormí bien. Y las siguientes tampoco. Me preguntaba si alguien me había visto ahí dentro, si sabían que yo había estado husmeando. Empecé a cerrar bien todas las puertas, a mirar por las ventanas sin razón, a sentirme incómodo en mi propia casa. No volví a entrar a ese foro ni a buscar cosas parecidas. No porque me asustara lo que vi,
sino porque entendí que hay gente real ahí afuera, con gustos reales y perturbadores, que hacen cosas horribles sin necesidad de gritarlo. Lo hacen callados, en comunidad, como si fuera algo normal. Eso es lo que más miedo da. Y desde entonces, entendí que hay partes de la Deep Web que no están hechas para ser vistas por gente como yo. No porque no se pueda, sino porque no estás preparado para lo que vas a encontrar. Siguiente historia. La primera vez que escuché sobre la Deep Web fue en 10º grado, gracias a un chico de mi clase bastante raro y metido en cosas turbias, vamos a llamarlo Eli. Nos sentábamos juntos en la clase de inglés y teníamos una profesora nueva que no era muy buena controlando al grupo, así que los últimos 20 minutos de cada clase, básicamente nos dejaba hacer lo que quisiéramos. Un montón de alumnos se juntaban alrededor del escritorio de Eli para ver cómo navegaba por Silk Road y otras páginas raras que encontraba. No era nada como cosas ilegales con menores ni nada así, pero sí venta de sustancias, supuestos sicarios y otras cosas que no eran precisamente normales. A mí me daba mala espina, así que prefería no mirar mucho, pero escuchaba lo que pasaba, y sí, era turbio. En algún momento, Eli decidió encargar algo desde uno de esos sitios. Como todavía estábamos en la secundaria, todos vivíamos con nuestros padres, así que él pensó en pedir una sustancia alucinógena y mandarla a su cabaña familiar, subir un fin de semana, recoger el paquete y esconderlo en su armario. Escribió la dirección, arregló los detalles con el vendedor y esperó. Subió a la cabaña el fin de semana siguiente y todos estábamos ansiosos por saber cómo le había ido. Cuando volvió, corrimos a preguntarle si había funcionado. Nos dijo que no había llegado nada y que estaba súper enojado porque ya había pagado. Se quejó con el tipo que le vendía y el vendedor fue bastante comprensivo, le dijo que le enviaría otro paquete, más grande incluso. Eli fue otra vez a la cabaña el siguiente fin de semana. Nada, el vendedor se disculpó de nuevo y prometió enviar uno más. Y tampoco llegó. Ahí Eli se cansó. Supuso que lo habían estafado y que el tipo solo quería sacarle dinero. Abandonó la idea de la Deep Web y listo. Pasaron unos meses. Eli volvió a la cabaña con su familia para un fin de semana largo y organizaron una cena con todos los vecinos del complejo de cabañas. Mientras andaba socializando, escuchó a unos señores mayores diciendo que iban a ir con la policía. Les preguntó por qué, y le contaron. Habían estado recibiendo envíos semanales de paquetes sospechosos por error y ya estaban hartos. Ahí fue cuando se dio cuenta, Eli había escrito mal la dirección al hacer el pedido, y el vendedor, que realmente se había sentido culpable, había estado enviando cada vez más paquetes al lugar equivocado. Eli quedó tan asustado por todo eso que dejó todo ese rollo, se alejó por completo de la Deep Web y ahora le está yendo bastante bien en su vida. La verdad, me alegra por él. Siguiente historia. No me pasó a mí, sino a mi papá. No sé si entra estrictamente en lo que se considera Deep Web, pero definitivamente fue algo oscuro, y fue en Internet. Mi papá trabaja en algo que se llama Name Generation. Básicamente, lo contratan reclutadores por proyecto para que se haga pasar por otra persona y llame a empresas con estructuras jerárquicas confidenciales, generalmente con sueldos de más de $250,000, para que le revelen toda la estructura interna de la compañía. No puedo decir exactamente qué les dice, es parte de su secreto profesional. Esto sirve para robar empleados, obtener información interna o quién sabe para qué más. Para hacerlo necesita investigar mucho sobre las industrias que suelen ser banca de inversión, desarrollo de videojuegos, recursos humanos en aseguradoras, ese tipo de perfiles. Un día, un cliente sin nombre le pidió que averiguara cómo estaba organizada una empresa de contratistas militares, mercenarios, básicamente, que había trabajado para Estados Unidos en Irak y Afganistán durante las guerras recientes. Era un pedido raro, pero estábamos en plena recesión económica y trabajo era trabajo. Así que aceptó, y ahí fue cuando empezó a meterse en lugares bastante extraños. Llamadas a estaciones militares en Afganistán para hablar con mandos del ejército, sitios web rarísimos y cosas peores. En una de esas, terminó entrando a una página escrita casi toda en árabe.
Era un sitio radical, con llamados a la yihad y convocatorias armadas. Toda esa búsqueda, mezclada con algunos clics accidentales en páginas con contenido extremista, terminó llevando a algo que todavía nos da escalofríos. De la nada, le apareció un mensaje en la pantalla, en texto simple, que decía: "Ah, con que esto es lo que haces en tu tiempo libre". No había nadie más en casa. Él estaba solo, sentado en su escritorio cuando el mensaje apareció. Obviamente se asustó muchísimo, cerró la laptop de golpe y me llamó al instante, porque yo soy más entendido en tecnología, para preguntarme qué podía haber pasado. Y yo, sinceramente, me quedé en blanco. Nunca supe cómo explicárselo. Desde ese día, nunca más aceptó ningún trabajo relacionado con el complejo militar industrial.